Buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy día vamos a trabajar el tema número 8, ubicando los órganos del cuerpo con el plano arquitectónico. En este tema vamos a desarrollar el propósito de mostrar que todo estudio en biología humana se realiza en posición anatómica. Vamos a despertar nuestra mente. Para describir la ubicación exacta tenemos que conocer los planos, cuadrantes, cavidades y regiones. En cuanto al plano arquitectónico del cuerpo humano, vamos a trabajar la posición, cuadrantes, términos y sus cavidades, como podemos observar nosotros en el dibujo. La posición anatómica del cuerpo humano viene a ser el estudio en biología humana, se va realizando en posición anatómica. Cuando el cuerpo se encuentra en posición vertical con la mirada hacia adelante, la quijada ligeramente levantada, los brazos caídos con las palmas hacia adelante, los talones juntos y los dedos ligeramente separados. Esta posición anatómica se va a dividir en dos partes, anterior y posterior. Dentro de los cuadrantes vendría a ser un inicio del estudio del cuerpo humano. Es necesario conocer los cuadrantes del cuerpo humano, los mismos que están divididos por dos ejes, vertical y horizontal, que cortan en un punto que coinciden con el ombligo. Como podemos observar en el dibujo, tenemos cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Planos arquitectónicos de este cuerpo humano. Son cuadrantes imaginarios que se van trazando en el cuerpo humano y lo divide a diferentes partes. Tenemos el plano medio o digital, corte imaginario que divide el cuerpo en dos mitades iguales, derecha e izquierda. Y el plano frontal o coronal, corte imaginario que divide el cuerpo en dos mitades anterior y posterior. Plano transverso u horizontal, corte imaginario que divide cuerpo en dos partes iguales y superior e inferior. Tenemos el plano longitudinal, el corte longitudinal que viene a ser el paralelo a las partes más largas o a la dimensión más larga de un órgano. Entre ellos tenemos, por ejemplo, las extremidades. El plano parasagital viene a ser el corte que divide el cuerpo en dos partes desiguales, como observamos en la imagen. Va paralelo al plano sagital medio. Los términos direccionales vienen a ser descriptivos, que proporcionan información acerca de la localización de estructuras que forman parte del cuerpo humano, de acuerdo a un punto, tomando en cuenta el cuerpo en posición anatómica. Dentro de ellos tenemos el anterior o ventral, que viene a ser la posición ventral abdominal delante. Posterior o dorsal es la posición de espalda, la parte de atrás del cuerpo. Superior, el término hacia arriba, la parte más alta del cuerpo tomando como referencia la cintura. Y el inferior, término por debajo, la parte más baja del cuerpo tomando como referencia la cintura. El medial viene a ser una línea central imaginaria que va desde el frente hasta un punto entre dos pies y se define como la línea central del cuerpo. La lateral viene a ser la estructura alejada de la línea, como podemos observar en las imágenes, en dirección a los lados laterales, que significa alejándose de la línea central, lado derecho y lado izquierdo. El externo, que significa fuera de, es decir, la superficie externa del cuerpo en conjunto, o la posición más alejada de un órgano. Y el interno, que significa dentro de, son las estructuras que se encuentran dentro del cuerpo, o más cerca de la parte inferior de un órgano hueco. El proximal es una definición estricta que se considera solo para las extremidades, que significa más cerca de un punto de unión de la parte con el cuerpo o la línea media. Por ejemplo, tenemos ahí hombro es proximal al codo, como pueden observar ustedes
en las imágenes. Tenemos las cavidades corporales. ¿Y qué vienen a hacer estas cavidades corporales? Son áreas que presenta el cuerpo humano, que no se abren hacia el exterior, donde se alojan diferentes órganos, aparatos y sistemas. La cavidad dorsal vienen a ser cavidades que se encuentran en la parte posterior del cuerpo humano y se distinguen dos cavidades. La cavidad craneana, en la cual se aloja la masa encefálica cerebro-cerebelo, y la cavidad o canal vertebral, tenemos el canal que aloja la médula espinal. Dentro de ellos tenemos las cavidades ventrales, cavidad torácica, la cavidad abdominal, y dentro de la cavidad abdominal pélvica tenemos la porción abdominal. Por ejemplo, en la porción abdominal tenemos el hígado, el estómago, el duodeno, el páncreas y la porción pélvica situada por debajo de las crestas ilíacas. Por ejemplo, aquí tenemos el intestino delgado, yeyuno, el intestino grueso, uréteres, vejiga, órganos sexuales, tanto masculino y femenino. Podemos observar nosotros en las imágenes las regiones y cavidades corporales. Dentro de ellas tenemos tanto el ventral axial, las dorsales, tenemos las apendiculares, que vendrían a ser los miembros superiores e inferiores, de las extremidades superiores y las extremidades inferiores. En cuanto a las regiones abdominales, vendrían a ser, al trazar en el abdomen, dos líneas horizontales, la primera a la altura del reborde costal y la segunda tangente a la parte superior de las caderas. Entre ellas está dividido en tres zonas superpuestas, una superior, otra media y una inferior. Tenemos la zona epigástrica, que comprende el epigástrico. Podemos observar en la imagen, en el centro y a ambos lados, los hipocondrios. A los costados de la región umbilical tenemos los vacíos o flancos. Finalmente, la hipogástrica abarca el hipogástrico en el centro y lateralmente las fosas ilíacas. Podemos observar en la imagen que están distribuidas por números romanos. Chicos, gracias. Les estoy dejando actividades que ustedes tienen que desarrollarlas y nos vemos el próximo monitoreo, jóvenes.